arrimar el púlpito. Sí, porque yo quiero dar la prédica con toda libertad. Así que yo sé que el Señor hoy día va a poner una atmósfera diferente aquí. El hermano Juan Pablo hablaba de atmósferas diferentes. Cuando la tierra estaba llena de tinieblas, Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y cuando la luz llega, las tinieblas salen. Ahí cambia la atmósfera. Cuando no había lluvia, Elías rogó por lluvia. El Señor dio lluvia y se fue la sequía. La atmósfera cambió. Así que yo creo que la palabra de Dios cambia la atmósfera como se ha movido tu corazón y mi corazón. La palabra de Dios transforma una familia. Y en esta hora yo te pido que me acompañes a orar porque sé que esta palabra viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué tal si te inclinas ahí y me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, queremos predicar tu palabra con poder, con unción, con autoridad, con amor, Señor, porque a eso tú nos has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, cambia toda la atmósfera aquí, Señor amado. Y en el nombre de Jesús, llevo cautivo al señorío de Cristo todo pensamiento que se levanta contra la autoridad de tu palabra, todo pensamiento que se levanta contra la autoridad de Dios. Señor amado, sujétalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido que esta palabra llegue, penetre, para que transforme nuestra manera de vivir en Cristo. Padre amado, te damos gracias. Porque tú siempre eres fiel, siempre eres fiel. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias porque nos has dado las armas para luchar por la obra de Dios en esta tierra. Y una de las maneras, Señor, es a través de la predicación de tu palabra. En esta hora te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios. El Señor ministró mi corazón porque hay uno de los mensajes que yo siempre he hablado de que en tiempos de crisis Dios levanta a la mujer. Entonces el Señor me dijo, ahora tu esposo no puede, pues tienes que levantarte tú, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por los hermanos que han estado aquí apoyando a las prédicas. Pero el Señor en el tiempo de Esther, cuando estaba todo ese momento duro, levantó a Esther, ¿cierto? En el tiempo de los jueces levantó a una Débora. ¿Qué más? Cuando Jesús necesitó que alguien anunciara la resurrección, levantó a una mujer también que fuera tempranito a la tumba. En tiempo de crisis el Señor levanta el ministerio de la mujer, ¿verdad? Somos esa ayuda idónea. Así que vámonos a la palabra en Juan 8:44, 8, ya le voy a decir, 31. No es que yo me esté moviendo, esta cosa se mueve, hermanos, así que no vayan a creer que yo estoy hecho una gelatina aquí. Por favor. Gracias. Juan 8:31. Ok. Hace un tiempo atrás, el Señor inquietó mi corazón a predicarle a una vecina. Y yo me hacía la loca, ¿no? Yo lo ponía después. Decía, Señor, no, ahorita no voy a ir. Hasta que el Señor inquietó bien fuertemente mi corazón y me dijo, no, tú tienes que ir a predicarle a la vecina. En ese tiempo vivíamos en unos apartamentos todavía y mi vecina vivía en la parte de abajo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque tiene que ver con el título del mensaje. Yo le decía, Señor, no quiero llegar con un título como religioso, como perfeccionista, porque no se trata de eso. Y el Señor me acordó de este evento y recuerdo que ese día decidí obedecer al Señor y fui a buscar a mi vecina y le toqué la puerta. Y le digo, vecina, ¿cómo está? Mi nombre es tal, ¿verdad? No habíamos tenido ocasión de hablar mucho. Y le dije a lo que iba.
yo quiero compartir de Jesús, quiero que usted me dé un tiempo aquí en su casa, si puedo compartir la palabra de Dios con usted. Y ella me dio una respuesta que nunca he recibido, que me dejó fría en seco, ahí donde estaba parada en la puerta de su casa. Y me dijo, yo estoy de acuerdo que tú hables conmigo la palabra, pero antes de que tú entres a mi casa y compartir la palabra, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres o no eres? Y yo me quedé impactada. No supe qué decirle. Y el título del mensaje es, ¿eres o no eres? Y le pedí a ella que me explicara. Y me dijo, sí, porque por ahí hay muchos que hablan que son cristianos, pero todavía viven una vida mundana. Por ahí hay muchos que dicen que Dios tiene el poder de sacarlos del vicio, pero todavía están tomando, fumando y haciendo otras cosas. Entonces yo te pregunto, ¿eres o no eres? Me dijo ella. Y una vez que arreglamos las cosas, ¿verdad? Me dio la oportunidad. ¿Y por qué traigo este mensaje? Porque o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y yo le decía, Señor, ¿qué tan relevante puede ser este mensaje para un joven? Quizás a un adulto le interesa mucho que ser un hijo de Dios, pero para un joven, ¿cómo puede ser relevante esto? Yo recuerdo mucho porque yo he sido joven, cristiana joven. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué le interesará a un joven ser cristiano? Pero cuando vamos a la palabra, y en la palabra Jesús les dice a alguien, si ustedes no son hijos de Dios, entonces ustedes son hijos del diablo. Y yo creo que si yo les toco ese punto a los jóvenes sí se van a interesar. Porque nadie queremos ser hijos del diablo, ¿cierto? ¿Ok? Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Y dice Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ellos habían creído, hermanos. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? Amén. ¿Ok? Si vosotros permanecieres en mi palabra, serás ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que Jesús no solamente espera que tú le creas, quiere que tú te llegues a convertir en un ¿qué? En un discípulo de él. Creo sinceramente que esta iglesia CCI siempre será atacada porque nosotros estamos en función de formar discípulos. Y si algo Satanás va a impedir es que se levante un discípulo. Que se levante y va a tratar de dar y zamaquear la obra de Dios. Porque aquí no estamos simplemente para tener seguidores. Aquí estamos para tener hombres y mujeres comprometidos con Jesús. Que amemos a Jesús. Y eso es un discípulo. A un seguidor usted no le puede pedir que se comprometa, pero sí a un discípulo. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Perdón, yo les dije que esta era mi herramienta. Versículo 34. Vamos a seguir. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Hermano, mire, si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, así pasemos por las pruebas más terribles, así pasemos por los momentos más duros, tú vas a permanecer. El hijo permanece, el esclavo no permanece. ¿Ok? Eso es bien importante. El 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Yo hablo lo que he visto, el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham.
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, y le sacaron otro argumento, ¿ok? Porque los judíos primero dijeron de Abraham apoyándose en su herencia religiosa que habían recibido, ¿ok? Otro argumento. Yo no sé en qué argumento usted se apoya para decir que es un hijo de Dios. Y es necesario que nosotros seamos libres de todo legalismo, de toda religiosidad, ¿verdad? Para saber verdaderamente por qué somos hijos de Dios. ¿Qué rasgos hay en mí que atestiguan que en mí se produjo un nuevo nacimiento? ¿Ok? Porque en la familia de nosotros, de donde venimos, existen todo tipo de hijos. Hay los hijos pródigos, hay los hijos rebeldes, hay los hijos desobedientes, hay los hijos desagradecidos, ¿ok? Igual en la iglesia del Señor, hay todo tipo de hijos. Pero ¿qué me dice a mí que realmente yo llevo el ADN de Dios en mi ser y soy un verdadero hijo de Dios? Y nosotros podemos argumentar, yo vengo a la iglesia, yo nací en un hogar cristiano, yo voy a un discipulado, yo esto y lo otro, como estos hermanos, como estas personas judías. El ADN fisiológico, da los rasgos de donde tú vienes, los rasgos de tu papá o de tu mamá. Entonces tú te pareces, ¿verdad?, a alguien de ellos. Entonces dicen, oh, tú eres de tal familia y llevas el apellido de esa familia, ¿verdad? Entonces en lo espiritual, en nosotros se tiene que haber producido un cambio porque de eso se trata el nuevo nacimiento. Mira, hace poco el pastor predicó, Pastor Nelson, aquí de los 10 leprosos, ¿verdad? Los 10 fueron sanados, pero solo a uno esa sanidad le cambió su corazón, que regresó agradecido. Así en la iglesia podemos saber muchos, pero ¿en cuántos realmente se ha efectuado el cambio espiritual? Amén. Ya están calladitos. No sé si nos están hablando el Señor o qué está pasando. Mire, hermano, hágame la mueca que quiera, yo no veo de lejos. No pierda su tiempo. Ni tampoco se duerma, no pierda su tiempo. Así que no lo veo de lejos. Yo estoy mirando por fe, como dijo Juan Pablo ahorita. Él estaba profetizando para mí, créalo. Yo estoy mirando la palabra, yo no miro allá, mire. Así que le doy gracias a Dios, eso tiene su ventaja. Aleluya, ¿verdad? Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que no vamos a ser capaces de pararnos y predicar aquí? ¿Cómo voy a echar fuera demonios? Jamás, si yo tengo miedo de una multitud, entonces no puedo echar fuera de... ¿Cómo me voy a enfrentar a algo del enemigo, verdad? Ok, volvamos. El versículo, ya vamos agarrando más terreno. El versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos ¿de qué? De fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Hermano, no hay nada más difícil que trabajar con una mente cerrada, créamelo, que no ve la verdad. Y ellos ahora sacan otro argumento, ¿no? De los padres terrenales. Hemos nacido en un matrimonio ordenado. No somos hijos de fornicación. El 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, y aquí está el primer rasgo, anótalo por favor. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué? Me amarías. Si tú y yo somos hijos verdaderamente de Dios, vamos a amar ¿a quién? A Jesús. Jesús es el camino al Padre. Dice él habla. Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y mire lo terrible que le dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Hermano, yo te voy a pedir algo. Que detrás de cada deseo que hay en tu corazón, revises de dónde es la fuente. Porque no voy a hacer que tú estés dándole el gusto al diablo. Revisa la fuente. Por eso nuestros corazones y nuestras mentes deben ser escudriñadas por el Señor. Porque nuestro corazón es engañoso. Dice acá, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Número 1. Ellos argumentaron de algo, dijeron, nosotros venimos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Yo pregunto. Génesis 15:6. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 6, ¿ok? Y vamos a leer ahí la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Por qué dicen ellos esto? En Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abraham, hermanos, le creyó a Dios. Ahora cantábamos una alabanza y decía la alabanza, yo te oigo o yo te he oído o algo así, no recuerdo bien. Pero ¿cuántas veces Dios nos habla y no escuchamos? Y ellos decían, no, nosotros pertenecemos a Abraham. Tú no puedes decir que nosotros somos esclavos. Estos hombres necesitaban no una esclavitud social. Es más, el pueblo de Egipto había pasado por siendo esclavos por muchos gobiernos. Y es tanta la ceguera, la mentira, que no son capaces de aceptar que en un tiempo el pueblo sí estuvo esclavo. Ahora, cuando Jesús les dice, cuando el Hijo liberta, verdaderamente liberta. ¿De qué esclavitud les está hablando? De una esclavitud espiritual. Hermano, los gobiernos, ¿verdad? Ellos van a abolir las esclavitudes que hay sociales, lo cual ya en varios países se ha hecho. Pero si tú eres esclavo del pecado, si yo soy esclava del pecado, el único que tiene el poder para romper ese yugo es Jesús. No hay nadie más. No intentes por la religión, no intentes con tus argumentos. Si Jesús no llega a tu vida, seguirás pecando, seguirás con esa naturaleza, estarás inclinado a eso, porque venimos de eso. Entonces el Señor les habla a ellos. Abraham creyó. El Señor le dijo a Abraham, yo voy a hacer esto contigo. Y Abraham le creyó. Abraham, sal de tu tierra. Y Abraham le creyó. ¿Sabe qué? Los judíos con quienes Jesús estaba tratando se argumentaban en su herencia religiosa. Pero el versículo 42 es el primer indicativo. Si vuestro Padre fuese Dios, con seguridad tú me amarías, dijo Jesús. Yo pregunto en esta hora, ¿amo a Jesús? ¿Amo tanto a Jesús para obedecerlo? ¿Lo amo tanto que le creo? ¿Lo amo tanto para renunciar a cualquier cosa que sea tropiezo en mi vida y seguirlo?
Te voy a dejar saber que cuando Jesús fue a la cruz, pensó en ti y en mí. No le importó el menosprecio por ver una vida salvada y perdonada. Antes de pecar, pienso en Jesús. Amo a Jesús. Porque si en mí está el ADN de Dios, el cambio espiritual que se ha originado, yo voy a amar a Jesús. Mateo 10:37 dice, yo lo voy a leer, lo escribí aquí. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué cosas tengo que dejar para amar verdaderamente a Jesús? ¿Qué cosas tengo que aborrecer para amar verdaderamente a Jesús? En Lucas 14:26 dice, si no aborreces a tu padre y a tu madre. Y es como decir, Señor, ¿cómo me mandas a aborrecer si tengo que amar aún hasta mis enemigos? La palabra aborrecer en el original quiere decir amar menos. Es muy distinto a nuestro entendimiento en el español. Juan 14:23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo quiero que vayamos todos a Deuteronomio 13. Porque a veces, hermano, por las personas, por cualquier cosita, empezamos a alejarnos del verdadero amor de Dios y nuestro corazón empieza a enfriarse. Un verdadero hijo ama a sus padres, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos, o no? ¿Y qué nos hace pensar que es diferente en lo espiritual? Un verdadero hijo de Dios va a amar a Jesús, va a amar a Dios y al Espíritu Santo. Vamos a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13 y el versículo 6 al 8. Dice la palabra de Dios, permítame. Dice la palabra de Dios. Y este versículo está tremendo. No sé qué cosas o quiénes o qué personas o qué situaciones nos alejan a nosotros de amar verdaderamente a Jesús. Versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, tu pata, ¿no? Pata le decimos en mi país. No sé cómo le dicen en El Salvador. Mi país es pata. ¿Cuántos peruanos hay aquí? Tu pata. Otros dicen tu causa. ¿Otros qué más dicen? Ayúdeme pues. ¿Ah? Tu chero. Qué fuerte, ¿no? Esa palabra. Parece enemigo, no amigo, hermano. Esa palabra. Pero dice aquí, mire pues. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, mira, vamos, sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conocieron, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores. Vamos, miremos un poquito al mundo, saboreemos el mundo, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo en ella. ¿No que, hermanos, el 8? No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo que encubrirás. ¿Qué persona, qué cosa, qué amigo nos está alejando del verdadero amor a Jesús? Pensemos en eso, por favor. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y yo creo que, está bueno, me pusieron el tiempo. Hebreos capítulo 10, versículo 3 y 5. Perdón, se me pasó el hermano Hebreos por acá. Hebreo 10. Versículo 3 al 5. Mire el corazón de Dios.
Yo le decía, Señor, ayúdanos a predicar de tal manera que la gente no crea que es una acusación, no crea que es tirándoles piedra, que ellos puedan ver, Señor, tu corazón, cuánto es el amor de Dios por nosotros. Hermano, cuando alguien te ama tanto, ¿no crees que vale la pena rendirnos a Él? Cuando alguien te ama tanto, ¿no crees que vale la pena dejar cualquier cosa que nos pueda separar de su amor? Y Hebreos 10 a mí me toca mi corazón mucho. Y ya les voy a explicar por qué. 10 versículo 3. Pero en estos sacrificios, cada año, los sacrificios que el pueblo tenía que hacer cada año, se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hermanos amados, Dios no quiso más la sangre de los toros. Dios no quiso más los sacrificios vanos. ¿Sabes por qué? Porque estos sacrificios no liberaban a la gente de la culpa de su pecado. Les recordaban su pecado. Y Dios decidió preparar el cuerpo de Jesús para cargar en Él el pecado de todos nosotros. Si Dios, que tiene todo el derecho, Dios que es santo, puede acabar con nuestra vida, Él decidió no verte más en una condición de pecado, pero preparó un cuerpo santo para cargar en Él lo tuyo y lo mío. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar el grande amor de Dios? Dime tú. ¿Quiénes somos nosotros para no vivir conforme a ese Dios tan grande que lo ha dado todo? ¿Qué pecado, qué circunstancia, qué cosa puede ser tan fuerte como el amor de Dios? Nada, hermanos. El amor de Dios es tan profundo, tan alto, tan ancho, tan extenso, tan poderoso, que Pablo dijo: nada me va a separar de esta clase de amor. Hay amores en la tierra que se esfuman porque son amores del hombre. Yo le decía a unas hermanas, sacando un poquito del tema: en el tiempo de la crisis, rodéate de dos personas. Una que tenga el corazón de Ruth y una que tenga el corazón, el corazón de Orfa. Orfa representa el corazón del hombre que te ayuda hasta cierto momento, pero Ruth representa el corazón de Dios, que es un corazón fiel. No te voy a dejar. Si tú mueres en esa tierra, moriré contigo. ¿Sabes qué, hermano? ¿De qué manera Dios nos tiene que mostrar tanto amor, tanta misericordia, y nosotros seguir menguando en vez de crecer en amarlo cada día más? La palabra de Dios me dice en Romanos, hay una cita en Romanos, Romanos 2:4. Romanos capítulo 2 versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y hermanos, yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, o menospreciamos nosotros la bondad y seguir pecando, engañándonos a nosotros mismos, o valoramos la bondad para arrepentirnos sinceramente. Escogemos nosotros. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué tanto amamos a Jesús? ¿Qué tanto amamos lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas? Segundo punto, si decimos que somos hijos de Dios, vamos a oír ¿a quién? A Dios. Juan 8. Volvamos a nuestro
cita bíblica base de este mensaje. Juan capítulo 8, dice el 45, 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ¿qué hace, hermanos? Las palabras de Dios, ¿qué? Oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois. Hermano, hagámonos la prueba. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Mire, uno cuando viene aquí piensa que tiene 2 horas, porque anota un montón de versículos. ¿Qué dice el versículo 23 de Primera de Pedro 1:23? Siendo renacidos no de simiente corruptible, ¿ok? Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué fue lo que te dio vida a ti, hermanas? La palabra. Por eso es triste que tú y yo nos llamemos hijos de Dios y nos tengan que forzar para hacer un devocional. Nos tengan que estar contentos, nosotros nos hemos contentado, solamente voy los domingos, ahí voy a recibir. No, que nos tengan que forzar para un discipulado. El que tiene hambre come, el que tiene hambre come, el que tiene hambre busca, el que tiene sed como el siervo brama por las corrientes de las aguas, va donde está la fuente que quite su sed, va donde está el Señor que lo llene, que lo nutra. Una segunda característica de que tenemos el ADN de Dios es que vamos a oír a Dios. Juan 10:27. Juan 10:27. Que es bien conocido ese versículo. Perdón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Wow. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cuántos estamos escuchando a Jesús? Hermanos, la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Puede perseverar un matrimonio donde el amor se enfrió? Contésteme usted, hermano. ¿Puede perseverar un matrimonio donde el amor se acaba? No, hermanos. El amor es la primera característica de toda relación. Así también de la relación con Dios. Por eso muchos hijos no andamos como hijos. Porque no se nos ha revelado el amor de tu papá, de mi papá. Muchos hijos andamos buscando en otros lugares y vamos de campaña en campaña. Ya no nos quieren adoptar, solitos nos ofrecemos. ¿Qué le parece? Porque hay necesidad que ningún hombre, ninguna iglesia, aunque tú te muevas tu campaña de acá y te vas con tu campaña para otro lado, la enfermedad sigue, el mal sigue. El único que puede sanar tu corazón es el Señor. De ahí no hay. No intentes mover campaña, mejor procura que Dios te sane. Mejor procuremos ser sanados por el Señor. Número 3, los verdaderos hijos de Dios no practicamos el pecado. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Y estos versículos están muy claritos. Estos versículos no hay necesidad de teología para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir. Sabemos, mire qué tremendo, si el enemigo nos ha tocado, ojo con este versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de ¿quién, hermanos? De Dios. Ayúdeme a predicar. Todo aquel que ha nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado,
Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué sucede? ¿Y qué? Y el maligno no le toca. ¿Sabe qué? No le ande echando la culpa al diablo de lo que usted está haciendo. Es fácil echarle la culpa al diablo. Es fácil echarle la culpa a la iglesia. Es fácil echarle la culpa a cualquiera. ¿Sabe qué? Mi amor por Jesús es tan personal porque verdad que cada hijo es diferente en una casa. Y Jesús así se va a manifestar también con sus hijos espirituales. Entonces, hermanos, el que lleva la simiente dice que no puede practicar el pecado. ¿Y el maligno qué hará? Dios te va a guardar. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel, qué tremendo es este versículo, hermano. Todo aquel que es nacido de ¿quién? De Dios. ¿Qué más dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué excusa tenemos? Seguir con cosas que nos pueden atrasar del verdadero amor a Dios. Efesios 2:2-3. Esta era nuestra condición. Yo pregunto, ¿vamos a arriesgar el amor que ha sido derramado en nosotros por pecados, por el mundo, por cosas de la carne? Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Desde el 1 para poderlo entender. Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Toda persona que sigue la corriente del mundo, hay alguien atrás de él. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué dice la palabra? El príncipe del aire. ¿Quién es el príncipe del aire, hermano? Satanás. ¿Estás coqueteando con el mundo? Cuidado, ¿quién te está haciendo la porra? Cuidado, ¿quién es tu cheerleader? Cuidado, ¿quién es el cheerleader? Si estamos coqueteando con el mundo. Dice, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Ahí estuvimos. No regresemos a ese estado, hermanos. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora dice, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne. Wow. En los deseos de tu carne, en los deseos de mi carne, así vivía yo. Y como vivía de esa manera, mira el versículo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué seguiré en las obras de la carne para volver a estar en un estado de ser un hijo de ira en vez de ser un verdadero hijo de Dios? Y tú me dirás, pastor, es muy difícil, o hermana Gladys, como me quiera decir, pero Dios nos ha dado herramientas para nosotros vivir una vida de santidad. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Dice la palabra en 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de quién? De su fuerza, de la fuerza de Dios. Número 1, hermano, Dios te ha dado su fortaleza. Yo no estoy hablándoles aquí de que no podemos pasar tentaciones. Nosotros los hijos de Dios estamos en una atmósfera de tinieblas, en una atmósfera demoníaca.
En una atmósfera donde hay principados, potestades y todo lo demás que dice la Biblia. El ambiente que vivimos es de pecado. El ambiente que vivimos es duro. Van a venir las tentaciones, van a venir las circunstancias, van a venir los conflictos, van a venir los momentos difíciles a nuestra vida. Con tu fuerza no eres capaz, ni yo soy capaz de vencer las artimañas del enemigo. No puedo enfrentar un mundo de tinieblas sin Dios. No puedo. Así es sencillo, no puedo. Si tú y yo nos alejamos del Padre Dios, ahora vamos a ver de qué nos alejamos. Si usted y yo nos alejamos de eso, somos pan comido del diablo. Nuestra fuerza tiene que venir de lo sobrenatural, porque es lucha cuerpo contra cuerpo. Y en tus fuerzas no eres capaz de medirte de igual a igual con el diablo. Te tienes que medir con lo sobrenatural, porque lo sobrenatural de Dios vence al diablo. La fe de Dios vence al diablo, y la fe sobrenatural no es tuya ni es mía. La fe viene de Dios. Nosotros no podemos, no estemos jugando, no estemos dándole cabida al diablo. Hoy en día hay una proliferación, una acumulación de cosas falsas. Haz esto y eres hijo. Haz esto, no, hermanos. Ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo que mora en tu vida, si aún no has apagado su fuego, va a encender en ti. Va a encender en ti la luz para tú emerger de las tinieblas y ser luz. Cuando Jesús dijo, tú eres la luz, Él no está enseñándote como un foquito, como estos foquitos de aquí. No, Él está diciendo que cuando tú y yo somos luz, hay un poder en nosotros que emerge a sobre encima de las tinieblas. Eso es ser luz en Cristo, hermano. La luz de Cristo sobresale por encima de las tinieblas. Y no pueden tomar tu casa, no pueden tomar tus hijos, no pueden tomar tu vida. Eso es ser luz en esta tierra. No es un foquito ahí ridículo haciendo chiste. Si tú crees que eres luz así, el diablo va a venir y te va a aplastar ese foco. No, la luz está en ti, porque Cristo vive en ti. Y tú, cuando vives una vida en Él, tu luz sale y se eleva, y la luz en Cristo no se puede esconder, se pone sobre algo, porque emerges por encima de las circunstancias, porque tienes la luz del Cordero. Eso es verdaderamente ser luz. Salmo 91, 7, 16. Salmos 91, 7, 16. Salmos. Aleluya, Señor. Dice el primer versículo del 91:1. El que habita, ¿a dónde? Al abrigo del Altísimo. Al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira, aquí vamos a aprender una verdad tremenda que el Espíritu Santo está revelando. ¿Te has puesto alguna vez un abrigo de otro size? ¿De otro tamaño? ¿Te has puesto? ¿Te queda holgado? ¿Te cubre demasiado? Ese es el abrigo del Altísimo. Ese es el abrigo del Altísimo. Es mucho más grande de lo que tú mismo te puedes proteger. Es mucho más grande de lo que tú mismo te puedes proteger. Estar al abrigo del Altísimo, estar al abrigo del Altísimo es la cobertura del Padre. Es la protección del Padre Celestial a sus hijos. Y dice él, bueno, aquí está mi hija, aquí está su casa, ella está cubierta. Ella está en mi presencia, yo la guardo. Caen 1000 para este lado, no la llegan a ella. Caen 10,000 para este lado, no la tocan a ella. Cuando estás con la cobertura del Altísimo. Hermano, quítate tu propia cobertura. ¿Te has escondido bajo el líder? El líder se va a cansar de ti. Se puede cansar de ti, ¿sí o no? Es un ser humano. ¿Está bajo la cobertura de tus obras? Porque lloro mucho.
yo ayuno mucho. No, Dios no me puede dejar. Quítate cualquier cobertura que te haga sentirte protegido. Deja que el Padre te cubra, que te ponga ese abrigo más grande que te cubre todo, que se nota que no es tu talla. Aleluya. No sé si lo agarraste, pero que se note que no es tu talla, que se note que estás cubierto con algo mayor. Aleluya. Tenemos la cobertura. Y número 3, el Señor me enseñaba estas dos cosas de la armadura de Dios. Probablemente a usted se le ha enseñado, pero el Señor en estos días me reveló esto. Tenemos en Efesios 6:11 que dice: vestíos con la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Vencer al enemigo, ¿verdad? Contra sus acechanzas, contra sus dardos, etc. Señor me enseñaba que la armadura de Dios tiene dos características: blindada y resistente. Blindada y resistente. ¿Por qué somos tan afectivos? Ay, me miró mal el hermano, ya no. Yo no puedo seguir en ese discipulado, no soporto a esa persona. Ay, no estás blindado, hermano. ¿Sabe que los profetas de Dios tenían que predicar blindados? Jeremías, el Señor dice: yo te voy a blindar la frente. Yo te voy a poner así para que no te choque lo que te van a criticar. Pero tú tienes que predicar mi palabra. Tienes que estar blindado. Adentro y afuera tienes que estar blindado. Hoy día andamos sin eso. Y cualquier cosa. Mi líder no me mencionó. Mi líder, parecemos niños. Vuelve a kindergarten entonces. Parecemos niños. No, sé un líder o sé una oveja, sé un siervo que diga: hermano, aquí estoy. Dios me ha redimido, ¿en qué yo puedo servir? Dios me ha salvado, ¿qué yo puedo hacer? Aquí estoy. Tienes que tener blindaje y resistencia, porque la Biblia me dice, vamos a buscar rapidito, ya se me acabó el tiempo. Efesios capítulo 6. Dice la palabra de Dios. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes, resistencia. Y blindados, ¿sabes por qué? ¿Qué es la armadura? A ver, ¿quién me dice qué tiene la armadura? La armadura habla de tu salvación, ¿cierto? La armadura habla del evangelio de la paz. El Señor me enseñó esto. ¿Podrá alguien contra la justicia? Respóndame usted. ¿Puede alguien contra la justicia? No, hermano. ¿Puede alguien contra la paz? No, hermano. A una persona que está bien parada con el evangelio de la paz, puede caer 1000, puede caer 10,000 y nada lo mueve de su lugar. ¿Puede alguien contra la fe? Si dice que tú ves cosas por fe. Wow. ¿Podrá algo o alguien contra la fe? ¿Podrá algo contra la salvación que hemos recibido? ¿Podrá algo contra la palabra? Ni el mismo enemigo pudo engañar a Jesús usando la palabra. Toda la armadura de Dios es blindada y resistente contra toda la maldad que se pueda mover en este mundo que vivimos. Si tú estás bien puesto con la paz, van a venir los problemas, pero la paz de Cristo va a sobrepasar tu entendimiento. Pablo dice, en apuros, ¿quién no ha pasado apuros? Pero no me he desesperado. Pero nosotros del apuro hemos pasado a la desesperación. Pablo dice, derribados, pero no me han angustiado. Y nosotros hemos pasado a la angustia. Van a ver los momentos. No te estamos vendiendo o no te estamos predicando un evangelio donde, hermana, no. Jesús dijo,
Si eres hijo, me vas a amar. Pero también Él sabe y dijo: en el mundo vas a tener aflicción. El mundo donde estás, tú no perteneces ahí. Yo te saqué de ahí. No te va a amar el mundo, pero tienes que saber luchar y vivir en este mundo. Tenemos que saber. Y yo creo que se acabó el tiempo aquí. No estoy muy bien con el tiempo. Para la próxima vamos a dejar, si es que, no sé, o quizás el pastor la predica. Si soportas la disciplina, eres un hijo. Pero el que no la soporta, la Biblia lo llama bastardo. Está fuerte. Quizás no vengas, no sé. Pero van a venir los que quieren cambiar, los que queremos cambiar, como yo quiero cambiar. La Biblia dice: si somos hijos, vas a soportar la disciplina. El que no soporta la disciplina da muestras que no es un hijo, es un bastardo. Perdóneme, la Biblia lo dice así. Se le voy a dar la cita para que la vaya aprendiendo en su casa. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. O quizás vamos 5 minutos, quizás. Ok, Hebreos 12, rapidito. Hebreos capítulo 12. Y ahí dice bien claro el Señor. ¿Cuántos padres aquí no disciplinamos nosotros? Usted se atreve a disciplinar a su sobrino, ¿verdad que no? Ay, se mete en problemas con la mamá. Pero sí disciplino a los míos, ¿sí o no? Porque es mi hijo. Entonces, si usted verdaderamente es un hijo de Dios, usted y yo vamos a pasar por ese proceso. No se la agarre contra los ancianos. No se la agarre contra el pastor. No lo tome personal. Tómelo de parte de Dios. Porque sin disciplina la casa se llenaría de pecado. Es necesario disciplinar. Es necesario disciplinar. ¿Sabe que la iglesia, esta iglesia amada que Dios nos ha dado, tiene que romper estructuras religiosas y legalistas? Este altar tiene que empezar a llenarse de hombres y mujeres que necesitamos de Dios, hermano. Aquí cualquier persona que pase aquí al frente, puedo ser yo, puede ser el pastor, pueden ser los líderes, pueden ser los ministros. Todos tenemos necesidad de ser ministrados. Pero cuando en una casa hay la religiosidad, hay el legalismo, como Jesús dijo: has hecho mi casa cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque esconden los pecados. Pero la casa de Dios no puede ser cueva de ladrones. La casa de Dios todos necesitamos. Así que si un día me ve usted ahí o lo ve el pastor, todos vamos a empezar a usar el altar. ¿Sabe usted? Hay dos cosas que el Hijo de Dios nunca debe de dejar. El Hijo de Dios nunca debe de soltar la cruz. Porque la cruz te habla de la salvación. Y nunca debes de dejar el altar. Porque el altar te habla de humillarnos. Aleluya. Aleluya. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación. Es una exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿No qué? ¿Qué cosa es menospreciar, hermanos? Es tener en poco. Eso es menospreciar. No menosprecies, dice. Segundo, ni desmayes cuando eres ¿qué? Reprendido por Él. ¿Cuántos hemos querido tirar la toalla cuando hemos sido reprendidos? No desmayar significa eso. No tires la toalla. Porque el Señor al que ama, disciplina. Una manera como Dios te muestra que verdaderamente te ama, que me ama, es que Él me va a disciplinar. Es que Él nos va a disciplinar. Y azota, no solamente disciplina. A algunos nos tiene que dar ¿con qué? Azota. ¿Con qué? Con la varita. Va a permitir cosas.
y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te está tratando como a qué, como a hijo, versículo 7. Porque qué hijo es el padre, es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, versículo 8, de la cual todos han sido participantes, todos, nadie se va a escapar. Dice el Señor, entonces sois bastardos y no hijos. Yo hago esta pregunta, ¿eres o no eres? ¿Soy o no soy? ¿Somos o no somos? Porque nos llenamos la boca hablando de que somos hijos de Dios. ¿Están estos rasgos en mí? ¿Está este ADN del nacimiento espiritual en mí? Segunda de Samuel 7:14. Y aquí el Señor le habla a David, al papá, que él va a disciplinar a Salomón su hijo. Segunda de Samuel 7:14. Y dice el Señor, yo, segunda de Samuel 7:14, yo le seré a él padre y él me será hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. El Señor disciplina. Yo quiero que te pongas de pie, querido hermano, ahí donde estás, querido amigo que nos visitas. Dios no desea que tú estés en un lugar, en una congregación, engañándonos a nosotros mismos, pensando que yo soy un hijo de Dios, porque simplemente hice la oración para recibir a Jesús, pero de ahí yo puedo vivir como quiera. Dice la Biblia que cuando la simiente santa está en ti, no vas a poder pecar. Hoy yo pido que cerremos nuestros ojos. Ahí donde estás, por favor. Cerremos todos nuestros ojos. Y yo voy a hacer un llamado general. Cierra tus ojos, por favor, no te distraigas. Cierra tus ojos. Señor, aquí estamos, ayúdanos. Aquí estamos, te necesitamos. Hoy yo voy a hacer este tipo de llamado a toda persona que verdaderamente nunca se ha acercado a Jesús, que puede decir que ama a Jesús. A todo aquel que quizás en un momento de su vida amó a Jesús, tuvo una bonita relación con Él, pero de pronto llegaron otras cosas y te fuiste alejando del verdadero amor que te da vida. Si tú estás en este lugar y tú estás en esa condición, yo te pido que en este día le digas al Señor: Señor, yo quiero nacer de ti. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo no quiero creer que puedo ser un hijo por lo que hago, por lo que practico, sino verdaderamente porque empiezo una relación de amor contigo. Si esa es tu condición, si ese es el anhelo de tu corazón, si esa es la necesidad que hay en ti, el altar está aquí y yo te pido que bajes valientemente. Si aquí estamos los hijos de Dios y nuestro amor a Jesús no es el mismo amor como antes, ya no le busco compasión,
Ya no anhelo su presencia, ya no anhelo adorarlo. Y siento que el amor de Dios se ha ido enfriando en mí. Aquí está el altar para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Renuévame en tu amor. Que yo ame a Jesús. Que yo ame a Jesús. Aquí está, hermanos. Aquí está, hermanos, el altar. Si en tu vida o en mi vida, en cualquiera de nosotros que puede pasar, han habido circunstancias y le he dado cabida a ciertos pecados en mi vida, y el temor de Dios se ha extinguido, el temor de Dios ya no me frena, algo sucedió en mí. Apagué el Espíritu de Dios de tal manera que ya no alumbro más. Pero la palabra dice que el ministerio de Jesús, Él no iba a aplastar un pabilo que humeaba, un pabilo que quizás, y estaba hablando espiritualmente, una vida que quizás ya no alumbra mucho, pero Él no ha venido a aplastarla. Él ha venido a que el Espíritu Santo la sople y la llama empiece a encender y el temor de Dios vuelva a tu casa, a tu templo. Yo no sé cuál es la situación, pero yo te pido, empieza a bajar, hermano. Empieza a bajar. La Biblia dice en Romanos que el verdadero culto de Dios es cuando nosotros entregamos nuestras vidas en sacrificio vivo. Salgamos de la religiosidad del legalismo, de la religiosidad que nos hace pensar que estamos bien como estamos, de la religiosidad que nos hace pensar: yo soy líder, ¿qué van a decir? Yo soy oveja, me conocen, ¿qué van a decir? Hermano, el hombre ni el pastor tienen esa autoridad, ese derecho sobre tu vida. Dios lo tiene porque Él conoce tu corazón.